dejamos lugar a preguntas y casi no se hicieron, porque hubo testimonios. Entonces vamos a seguir por algunos minutos en el tema del ministerio del Espíritu Santo en la lluvia tardía, lo mismo de ayer, para ampliarlo. Y desde luego vamos a dejar lugar a preguntas tal vez un poco más amplio en tiempo, no de testimonios. Eso queremos decir, que cuando se diga preguntas, que sean preguntas, no testimonios. Es decir, ayer estuvo bien porque era el caso, era muy el caso. Pero a veces damos lugar a preguntas y lo que hace la persona es disertar sobre el tema. Deseamos, sin menosprecio de las opiniones de los hermanos, pero deseamos dejar sentado lo que aquí se dice. Solo las preguntas para aclarar, para ampliar. Y tampoco vamos a contestar preguntas que no sean del tema. Con toda pena vamos a tener que decir, hermano, no es del tema, y luego lo vamos a contestar. Para dejar la idea, el concepto claro, amplio, del mismo tema. Bien, entonces estábamos diciendo ayer que el ministerio del Espíritu Santo en la tierra quedó con el fin de sacar de. Es toda la tarea del Espíritu Santo, sacar de, sea del mundo, sea de la religión, sea de muchas partes, sacar un pueblo de ese mundo para colocarlo en el Señor. Vamos a buscar en Hechos 11. Hechos 11. Me parece que es 11 o 15, perdón. 15, 14. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo está haciendo una operación que desde luego el diablo está imitando y la está imitando, la operación, la está imitando para confusión. Vamos a leer primero 11, 14 en adelante y luego después vamos a leer Romanos 11, 25. Luego vamos a leer Segunda de Tesalonicenses 2. Y ahí vamos a pensar, vamos a poner unos pensamientos ahí para ampliar el tema de ayer. Dice así la palabra del Señor en el 11, 14. O 15, 14. El que te hablará palabras, 15, hermano, yo estoy viendo el 11, 14. 15, 14. 15, 14. Simón ha contado cómo Dios, fíjese bien, visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Tomar de ellos. Miremos hasta ahí. Ese es el verso que me interesa especialmente. Romanos, capítulo 9, o capítulo 11, pero otra vez, 11, 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento temporal hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. ¿Notó? Ha ocurrido a Israel un endurecimiento temporal hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Interesante, ¿verdad? El otro pasaje que vamos a leer es 2 Tesalonicenses 2, 9.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 en adelante. Dice, cuyo advenimiento, inicuo cuyo advenimiento, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, este es el verso que más me interesa, Dios, fíjese bien, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad y los que se complacieron en la justicia. Bueno, entonces hay una operación de salvación, como ustedes vieron en los dos versículos anteriores, y hay una operación de engaño. Ahora, lo que a mí me asombra, hermano, es que usted notó que la operación de engaño, Dios la está haciendo. ¿No se fijó? No estoy diciendo, yo no estoy inventando, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Tesalonicenses? ¿2? ¿Ah? 2:11, ¿qué dice? Dios les envía. Ahora, usted se recuerda, hermano, cuando dice en aquel pasaje, cuando está, Dios quiere hundir al rey Acab, que los demonios le sugieren a Dios ir al mundo a engañar a Acab en boca de sus profetas. Y Dios les dice, vayan y engañen a Acab. Es lo extraño, lo que nos conmueve, es un Dios que puede permitir el engaño. Ya va a ver usted, no tenemos que asustarnos de esto. Usted sabe que no hay absolutamente nada que suceda en la tierra que no esté permitido por Dios. Entonces, cuando Él permite un engaño, es un juicio. Cuando Él está permitiendo un engaño, no es llevar el engaño para complacerse en que se engañen y es, no. Dios permitió un engaño, o permite un engaño, y deja que opere un engaño, como juicio, por no haberle recibido su verdad. ¿Amén? Muy bien, entonces vamos a ir en el orden de las citas. Vamos a analizar primero, para comprender un poquito más la operación que Dios está haciendo por medio del Espíritu Santo en la tierra. Vamos a analizar 15:14 de Hechos. Pedro estaba en el concilio apostólico, estaba dando cuenta a sus compañeros de apostolado del trabajo que se estaba realizando en el mundo después de la ascensión de Cristo. Después de que el Dios de la gloria había ordenado que el Evangelio se predicara en todo el mundo. Nosotros los discípulos de Cristo somos muy tardíos en entender sus órdenes. El Señor, desde que ascendió, les dijo, vayan por todo el mundo. Prediquen a toda criatura. Ah, sí, dice Pedro, pero a mí me caen mal los gentiles. Yo voy solo con los judíos. Entonces el Señor tuvo primero que tomar a Pedro y prepararlo para esa tarea. Y después levantó otro. Realmente lo dirigió a los gentiles, que no tuviera prejuicios, que también lo preparó de una manera extraordinaria. Porque si algunos eran prejuiciados contra la gentilidad, eran Pedro y Pablo. Y vemos cómo trabajó el Espíritu Santo con ellos. Lo primero que va a hacer, hermano, y eso es lo que está haciendo con nosotros, y vamos a ir a todo el mundo, si tenemos prejuicios, es quitarnos los prejuicios. ¿Qué hizo con Pedro?
allá en la azotea de la casa de Judas, no sé cómo se llamaba el de Judas, el curtidor, Simón el curtidor, su tocayo, ¿verdad? Y llegó allá a la casa de Simón, y la orden que llevaba en la mano era: ve a todo el mundo y predica, que gentiles ni que judíos, a todos. Pero Pedro era racista. Entonces el Señor vio la necesidad y el hambre, porque Él pone el querer y el hacer, y había despertado el hambre a Cornelio, que era un gentil. Y el Espíritu Santo tenía que trabajar de tal manera que ese gentil fuera alcanzado. Esa es la operación del Espíritu Santo hoy. En ese gentil se representa a cualquier personaje de la humanidad. El Señor quiere que cualquier personaje humano, de donde sea la raza o la procedencia, sea alcanzado. Ese es el objeto de llevar el mensaje a todas partes. Pero resulta que Pedro se negaba a ir. Pero como la operación se tiene que cumplir, el Espíritu Santo va a ir y va a traer y va a sacar. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo, pues, tomar a Pedro y convencerlo de que ya no había barreras raciales. Le dio visión, le habló audiblemente, luego trabajó enviando gente de parte de Cornelio, y que esa gente llegaba acompañada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hablaba. Ahí te van a buscar 3 personas, ahí están afuera, ve con ellos, yo los mando, y de otra manera no hubiera ido Pedro, hermano. Y Pedro se resistía a ir a los gentiles. Entonces el Señor lo convenció sobrenaturalmente. El Espíritu Santo. Le tuvieron que hablar 3 veces. Ya no llames inmundo lo que yo he limpiado. Ya no te detengas ante nadie. Hay gente todavía, hermano, que tiene prejuicios de hablarle a una prostituta, a un borracho. Nosotros hemos sido mandados a hablarle a todos. Ahora note cómo dijimos ayer. Es tremendo, hermano. Somos mandados a todos. Pero a aquellos que llamándose hermanos andan mal, ni siquiera comer con ellos. O sea que el Señor cataloga que al pecador empedernido, al pecador perdido, podemos irlo a alcanzar y hasta sentarnos a comer con ellos para alcanzarlo. Pero a un hermano hipócrita, devolvamos las espaldas para sacudirlo. Porque si nosotros nos vamos a ir a estos grupos, digamos grupos que el Señor está marcando como grupos llenos de hipocresía y de idolatría, tenemos que decirlo, hermano. Nosotros no podemos compartir con aquel que llamándose hermano sea idólatra, ni aún comáis. ¿Qué le parece? Entonces el Espíritu Santo es el que va a ir a hacer la tarea. Nosotros no podemos llegar a estos grupos como personas, como entidades. Eso es lo que estábamos explicando ayer. Usted y yo no tenemos derecho. Si usted quiere andar rectamente delante de Dios, con el que no tenga la doctrina apostólica, usted no puede compartir. Yo le voy a leer el verso cabal, porque aquí los vamos a dejar definidos. No importa que haya personas que no les parezca lo que decimos. Aquí tenemos que decir lo que dice la Biblia, ¿no? Y si hay personas que se consideran agredidas y todo eso, no nos importa, porque queremos quedar bien con Dios. Además, estamos hablando al pueblo que quiere saber la verdad, no al pueblo que quiere ser entretenido. Segunda de Juan, capítulo el único que tiene, vamos a ver del verso 9 en adelante. Cualquiera que se extravía, está hablando de gente extraviada en la religión, metida en el mundo religioso, no importa de qué secta, de qué doctrina, pero mundo religioso,
cristiano o no cristiano, pero especialmente cristianos, dice en el verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Óigalo bien, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, pero trae otra más bonita, o trae otra más convincente, y trae otra más halagadora, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Definitivamente, ni podemos ir nosotros a ellos, a estos grupos, ni podemos permitir que estos grupos vengan a nosotros. Por eso es que están interrogando a Simón, capítulo 15, para los que acaban de venir, de los Hechos, verso 14. Simón se puso a contar cómo Dios visitó primero a los gentiles. Y les habla de qué poder, qué maravilla, cómo se estaban convirtiendo. Mire, aquel racista se ha dejado de ser racista. Y ahora está contando las maravillas que Dios está haciendo por su medio con los gentiles. Y dice, hermano, sigo leyendo en el 14 en adelante, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Cuál es la operación número 1 entonces? Ya estamos analizando. Es la operación del Espíritu Santo de ir a la gente donde estén, porque el Espíritu Santo sí puede ir a donde quiera, puede ir a una reunión carismática. Fíjense que lo que estamos diciendo es que los que no podemos ir somos nosotros, pero el Espíritu Santo puede ir. Al fin y al cabo que no lo ven. Puede ir, ¿y qué va a hacer ahí? ¿Sabe qué va a hacer? Sacar y sacar. A uno lo saca más lentamente que a otro. Usted oyó el testimonio de ayer de una ex monja que tardó 10 años en salir, hasta que no soportó más. Otros tardan 24 horas, otros tardan X tiempo, porque el Espíritu Santo es imposible que toque a una persona con la lluvia tardía y la deje en el mismo lugar. Si lo toca en un lugar, en un centro espiritista, va a tardar X tiempo, pero va a salir. Si lo toca en un grupo carismático, va a tardar X tiempo, pero va a salir. Si lo toca en catedral, va a tardar X tiempo, pero va a salir. Si lo toca en una iglesia episcopal, va a tardar X tiempo, pero va a salir. Sí, hermano. Porque la orden de salir de en medio de ellos la va a dar el Espíritu Santo a todos los suyos. ¿A dónde? Acá. O más abajo, ¿sí? Y nosotros vamos a salir incuestionablemente. Usted sabe que las ballenas no son peces, son mamíferos. Y como ellos son mamíferos, aunque no lo sepan, cuando ya tardan mucho tiempo en el agua, hay algo que los obliga. No les tienen que decir, ay, ¿te acuerdas que eres ballena y tienes que salir a respirar? No. Aunque no sepa que es ballena. Hay algo que ya cuando llega cierto tiempo, la obliga a salir. Porque es mamífero. No es de la naturaleza de los peces. Pero cualquiera que ve una ballena, hermanos, moviéndose en el agua, parece pez. Pero cuando ya llega el tiempo de su naturaleza, tiene que salir a respirar y echa un chorro de agua. Y le entra todo el oxígeno que necesita, llena sus tambos y allá vas para abajo otra vez. ¿Qué quiere decir eso?
que el que tiene otra naturaleza, que el Espíritu le da, donde sea el medio donde se encuentre, tiene que salir. Aleluya. Porque tiene que ir a respirar el oxígeno de su naturaleza. Gloria sea su nombre. Y hermano, eso es lo que Simón Pedro está contando aquí. La tarea del Espíritu Santo en la tierra es sacar de en medio de ellos pueblo para su nombre. Después ahí se relata en el pasaje, no viene al caso, se relata que después de eso tratará con Israel, etcétera, pero eso no nos interesa para el tema. Lo que nos interesa es que el Espíritu Santo está haciendo una tarea verdadera, la operación verdad, y si quiere usted llámele de otro modo, la operación noviazgo, rescate, la operación casamiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Está sacando su gente para integrar la novia. ¿Para qué? Para que se case con Jesucristo. Esa es toda la operación. Pero a la par de esa operación, hermano, está la ramera. Qué tremendo. La rival de la novia que se va a casar. Y la rival, su amante, le está haciendo con ella la misma operación que está haciendo con la iglesia de Jesucristo. ¿Qué operación? Sacándolos de en medio para hacerles propiedad y marcarlos con sus letras abominables. Sencillamente, hermanos, tenemos que entender, y vamos a llegar luego al pasaje de Romanos, tenemos que entender que la operación definitiva en el mundo es: o vas a ser de Jesucristo y Él te va a sellar, o vas a ser de Satanás y Él te va a sellar. Sencillamente, es una operación doble. Y por eso es que vamos a entender en esta mañana que esa operación, hermano, de dual, paralela, es una operación que, y eso vamos a ver más adelante, es la operación de error que, si es posible, engañará a los que aún, si fuera posible, a los escogidos. Es la operación ecuménica. Vamos a ver, 11:25 de Romanos. No quiero que ignoréis este misterio. Ha acontecido a Israel endurecimiento temporal. Aquí viene un detalle, hermano. Nótelo usted bien. Por eso es que la iglesia se tiene que ir antes que Dios trate con Israel. Porque el endurecimiento de Israel, y es cuando van a ser atribulados, será precisamente, hermano, para que la iglesia se forme y sea llevada. Porque el endurecimiento de Israel actualmente, la ceguera de Israel, es para que la iglesia se construya. Dios no tiene nada que ver con Israel mientras está construyendo la iglesia. Entonces, una vez que la construya, y una vez que se junte toda la iglesia, entonces la levanta. Y una vez que la ha levantado, entonces, hasta que la plenitud de los gentiles entre, entonces se volverá Dios a Israel, verso 26, y salvará a su pueblo terrenal. Según dice el verso 26. Primero, saca la totalidad de los gentiles, iglesia, y luego trata con la totalidad de Israel. Pero note usted que la totalidad de Israel va a ser depurada. Es decir, cuando trate con Israel, va a eliminar de Israel los que se van a perder. Usted sabe eso, ¿verdad? Y se va a salvar de Israel solamente el remanente. Igual va a ser con el sacar del mundo de las gentes. Saca una parte de las gentes y la salva. Y lo demás pierde. Es exactamente, hermano, con todas las letras tenemos que decirlo,
Las gentes que no se salven son paja. Y la gente que se salva es trigo. Entonces lo que va a hacer es zanzar, ¿cómo se llama? Zarandear la paja y el trigo para que el trigo sea recogido y la paja sea quemada. Sencillamente. Es una operación maravillosa. Pero yo quisiera que hiciéramos énfasis, y en eso nos vamos a quedar esta mañana porque queremos más que todo dar lugar a preguntas, en 2 Tesalonicenses. Porque esa es la parte que a mí me interesa en esta mañana, que de emergencia tuve que sustituir al hermano Jorge. Me interesa que analicemos el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, en los versos 8 en adelante. Desde el 7, está hablándose ahora ya no de esta operación maravillosa que nosotros describimos ya en los versos anteriores. Entonces lo vamos a poner aquí en esta forma. Le vamos a llamar a este asunto operación, lo que ya vimos, operación verdad. Entonces el Señor va a operar enviando el mensaje del evangelio. Entonces la forma como Dios va a operar es que llega el mensaje de verdad en boca de sus ministros. Y el Espíritu Santo, que es el mismo, Espíritu Santo es el mismo que envía este mensaje, porque es el Padre operando por el Espíritu Santo en sus ministros, hablando por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces este mismo Espíritu Santo va a operar acá en las gentes, haciendo ¿qué? ¿Sabe qué va a hacer? Poniéndoles amor a la verdad. ¿Bien? Si el Señor, por el Espíritu Santo, no hace esta doble función, no hay conversión. Se puede pasar el evangelista estirándose y encogiéndose y botando las amígdalas por la boca, y nadie se va a convertir. Pueden haber miles de señales, pueden haber sanidades, milagros, prodigios, todo lo que sea, acá, en esta vía. Pero esta persona, sin el amor puesto por el Espíritu Santo a la verdad, va a atribuir todo eso a un chantaje, a una pantalla, a una comedia, a un invento, lo que sea, y no se va a convertir. La conversión tiene que suceder entre el contacto acá de el que el Espíritu Santo tocó para que amara la operación de verdad y se convirtiera. Conversión. Aquí está, hermano, el asunto, aquí está el encuentro, ¿no? Ahora fíjese bien, estos serán salvos. Los que no tengan, y vamos a poner otro elemento, este elemento no fue tocado por el Espíritu Santo para tener amor a la verdad, y la rechaza la verdad. Muy bien, ya la rechazó. Entonces ahora lo lanzan, el Espíritu Santo operando, lo lanza a la otra operación. ¿A cuál operación? La operación error. Y esta operación error va a tener sus mensajeros, igual que aquellos, el antievangelio, y entonces estos candidatos, como no tuvieron amor a la verdad, a estos sí recibirán amor, les va a poner el Espíritu Santo amor al error. ¿Sí? Y se van a convertir al error. Y como es una operación bien hecha, entonces estos que se van a convertir al error, los van a bautizar con señales. Como es una imitación, les van a imitar los frutos, les van a imitar sus... Y hacen esto y el otro, pero no están todavía con todo el derecho. Porque el derecho se los va a dar el anticristo. El derecho oficial, hermano. Y todos los clandestinos de hoy
en el movimiento del error serán los oficialmente reconocidos en el tiempo de la tribulación. Y entonces van a estar con todos los derechos. Es más, les van a poner derecho de espada al que no se convierta con ellos. Elimínenlo. Y va a haber una sola forma aparte de la espada. Eficacísima. ¿Sabe cuál va a ser? Tarjetita para comprar y vender. Hermano amado, le van a decir, ¿usted es de nuestro movimiento? Sí, cómo no, venga entonces, lo vamos a marcar. Aquí está su tarjetita y le ponen su 666 acá y en el brazo. Y entonces ya puede usted comer. Y como dijo alguien, puede ser que uno aguante hambre, pero ver a sus hijos pidiendo comida, se van a dejar marcar. Van a llevar a los muchachitos a que los marquen. Qué terrible, hermano. Eso va a ser muy eficaz. Usted sabe una cosa, que dentro de unos 4 o 5 años se va a eliminar la moneda y nadie va a andar con moneda. Así que eso es una mala noticia para los ladrones. Pero también es una mala noticia para todos, porque ya no van a tener nada que robar, hermano. Porque usted no va a llevar dinero nunca. Usted va a llegar a cualquier parte a comprar o vender sin dinero, solo con su marca. Y con su cuota, que le van a tener tabulada, ¿cómo se llama? Electrónicamente, se llama computarizada. Entonces usted llega a una tienda y todavía tiene cómo comprar, ahí la computadora lo sabe, y le van a dar. Y después le sacan en el trabajo lo demás, ¿verdad? Pero usted va a estar completamente tabularizado. Y no va a haber nadie que se va a mover. El que no se someta a eso, lo eliminan. Y todo el mundo se va a convertir, entre comillas, a los más entusiastas, ¿no? Para tener los mejores puestos. Va a ser una competencia de puestos. La operación de error, hermano, en la Biblia está narrada, y yo quiero que la sigamos viendo, para que nos demos una idea. Si es que esto está claro, ¿no? Dice el verso 8, y entonces, cuando la iglesia se vaya, estoy leyendo entre líneas, cuando la iglesia se vaya, entonces se manifestará aquel inicuo. Yo diría, hermano, que el anticristo ya está en la tierra. Ya debe tener sus 20 y tantos años. Sí, ya los debe tener. Entonces, lo único que falta es que se le identifique quién es. Pero lo va a identificar el mundo inmediatamente después que el Espíritu Santo se haya ido. Inmediatamente. Es posible que a las 24 horas que el Espíritu Santo se haya ido, aparezca quién es el anticristo. Y tome el control del mundo. Seguimos leyendo en el 8. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que este personaje operará el tiempo que tarde entre la iglesia irse y Cristo regresar, que son exactamente 7 años. Verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora, usted fíjese, hermano, que leímos que es Dios el que hace esta operación, pero es Satanás el operador. O sea que, no sé si ustedes oyeron cuando el hermano Marvin dijo una de sus pláticas, que Satanás es una herramienta en las manos de Dios. Una herramienta para reventar, para mal, pero es una herramienta para castigo, para látigo, como quien dice un garrote en las manos de Dios. Entonces dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y con señales y prodigios mentirosos. Por eso tenemos que leer ahora, si usted me lo permite, siempre manteniendo la cita de Tesalonicenses. Busque Mateo, capítulo 7.
15. Y vamos a entender por qué hay señales, aparentemente, señales casi diríamos legítimas, casi en movimientos cristianos, entre comillas, que muchas veces nosotros queremos asistir. 7:15. Fíjese cómo dice ahí. San Mateo, capítulo 7, verso 15. Guardaos. No dice acompañaos. Guardaos de los falsos profetas. Vienen a vosotros, mire, con un amor, pero con un amor de oveja y con un hocico de lobo. Qué duro, ¿verdad? Hoy sí está duro, pero es la palabra. Pero póngale ojo, dice el verso 16. No solo los admiren, sino pongan el ojo, porque ya van a echar sus frutitos. Ya van a dar sus frutos. Porque por esos frutos los vais a conocer. Saltemos hasta el verso 21. No todo el que me dice Señor, fijaos bien en eso. Va a encontrar entonces reuniones donde va usted a estar oyendo Señor, Señor, pom, 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 Señor, y llorando. Pero no todo es que llora y dice Señor, Señor entrará en el reino. Hay que hacer la voluntad de Dios como fruto. Oiga este verso 22. Muchos. O sea que esos grupos van a ser numerosos. Muchos me dirán en aquel día, cuando sean llamados a juicio. No ahora, ahora dicen que son del Señor. Y en ese periodo de 7 años van a ser los amos de la religión. ¿Qué dirán? Oiga hermano, Señor, ¿y no fue que en tu nombre no profetizamos, Señor, en tu nombre? O sea que profecía, así dice el Señor, van a oír ahí. No van a oír ustedes profecía en esos lugares, así dice el diablo. Así dice el Señor. Igual. Profetizamos, Señor, en tu nombre. Y siempre piensa en el verso 15. ¿Quiénes son? Porque el contexto es el verso 15. Sigamos. ¿Y no en tu nombre, Señor, echábamos fuera los demonios? Pasábamos liberando todas las tardes. Y todas las mañanas. Y en las noches. Y no uno detrás otro, Señor, eran liberados en tu nombre. No en el nombre de otro, en tu nombre. Mire qué operación más bien hecha. Sigamos. Y no, Señor, en tu nombre los paralíticos se levantaban. Entonces, ¿de qué nos asustamos nosotros que paralíticos se levantan en esos grupos? ¿Y de qué nos asustamos que se curaron de la columna aunque no tuvieran nada? ¿Y de qué nos asustamos de que hay exorcismo? ¿Y de qué nos asustamos de que haya profecía? ¿Y verso 15 qué dice? Dice legítimo. Pero sigamos leyendo. Aquí está el remache. Dice el verso, ya está perdido donde iba, 23. Y entonces les declararé, no ahora en el tiempo que están operando, sino entonces cuando lo juzgue, hasta entonces. Pero les va a decir en ese día, nunca los conocí. Bueno, hermano,
Que me diga usted que ellos eran cristianos que cayeron. Nunca fueron. Nunca os conocí. Aquí sería la oportunidad de decir, los conocí, pero ¿por qué cayeron? Eran míos, ¿y por qué se perdieron? Eran míos, ¿y por qué no me obedecieron? Dice, nunca fueron míos. Es la operación de error. Por eso, hermano, porque no tenemos nosotros discernimiento continuo, es que el Señor nos prohíbe que vayamos. Ese es el primer motivo, y puede ser confundido. El segundo motivo es que operan espíritus que te pueden invadir. Y el tercer motivo es que la gente que te mire ahí, al ser tú legítimo de Dios, legitima esas reuniones. Vamos a suponer, ustedes tienen, espero que tengan confianza en sus ministros acá, que por lo menos me tienen confianza, hermano, que el Señor me... ¿Y qué tal que un día me oyeran predicando en catedral? Pero es para ir a traer a los que tienen que ser salvos ahí. No, pero es que fíjese que yo me debo a ellos, porque también así como les hablo a ustedes, tengo que ir a hablar a ellos. ¿Verdad que no hay excusa? ¿Verdad que no se puede? Pero catedral sería mucho, hermano, estar ahí del brazo con Casaniego. Pero que me encontrara alguno de ustedes en un grupo carismático, católico, orando a la par de un sacerdote con todo y sotana, levantándole todas las manos, y otro día predicando aquí, yo creo que no contiene, hermano. Pero si todavía quedara duda, miremos capítulo 6 de 2 de Corintios. Verso 14. No os unáis, hermanos, hablando a los hermanitos, en yugo desigual con los incrédulos. Esto siempre se usa para casamientos nada más. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No puede estar la justicia y la injusticia de rodillas en el mismo altar. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede estar un altar en tinieblas con una persona en luz orando sobre ese altar. Pero oiga esto, ¿qué concordia, qué concierto puede tener Cristo con el diablo? Mire, con Belial. Oiga, hermano, ¿o qué? El creyente con el incrédulo. Oiga el 16. ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Parece? Y para poder poner el remate, es posible que, como le contaba yo a usted, de que se dice en este mismo pasaje, 2 de Corintios 7, se dice, vamos a ver, 6:17, salid en medio de ellos. Fíjense que nos está ordenando aquí, para los que tengan oídos para oír, salir de en medio de los idólatras. Pero como está el argumento que le decía el otro día, de que si idólatras hay en todas partes y tendríamos que salir de toda reunión, el contexto de Apocalipsis 18 lo conforma. Y en Apocalipsis 18 ya no dice salir en medio de ellos, sino dice salir de en medio de ella. O sea, salir de las reuniones donde se hace oficial la idolatría. Entonces solo analicemos un segundo más, ya casi terminamos. En esos lugares de reunión de tipo carismático, católico, ¿se ha eliminado la idolatría oficialmente? No. Yo hablé con un líder de un movimiento católico muy importante y hablé con él porque era visitador médico y llegó a la clínica. Y entonces él me quiso atacar y me dijo un montón de cosas. Y entonces me dijo que era un sectario y que era un aquí y allá y que no sé cuánto. Entonces yo les pude decir nada más, ¿ustedes son idólatras o no son idólatras? No, nosotros no somos idólatras.
¿Cómo puede usted creer, me dice, que yo sea tan tonto para adorar una imagen? Yo no la adoro. Qué bueno, lo felicito, le dije, ya va avanzando. Pero la iglesia en la que usted se cobija autoriza la idolatría. ¿Cómo así? Nosotros, ya se están renovando, me dijo. Pero van muy despacio, le dije. ¿Sabe por qué? Me dijo, nosotros no autorizamos la idolatría. Así le dije. ¿En Esquipulas no la autorizan? Pues es la gente tonta que llega a adorar ahí. Y en el Santuario de Guadalupe es la gente tonta que llega a adorar ahí, me dijo. Le dije, ¿cuándo han puesto un rótulo siquiera para levantar de sus rodillas a todos esos tontos idólatras? Mientras no se vea algo así, y que nunca lo vamos a ver, la iglesia oficializa el altar idolátrico. Y desde el mismo momento que adoran a una criatura, que ustedes saben quién es, son idólatras. Porque idolatría es rendir homenaje y culto a las criaturas. Salir en medio de ellos y salir de en medio de ella, pueblo mío. Esta es la operación del Espíritu Santo. Amén. Hermano, disculpe, digamos si hay hermanas que son presbiterianas, ¿verdad? Pero le llaman a uno hermano, ¿qué puede hacer uno ahí? Como no cree en la misma doctrina. ¿Oyeron la pregunta? Hay hermanos presbiterianos. Cuando vengan, pónganse el micrófono, no le tengan miedo, bien cerca. Hermanos presbiterianos, dice el hermano, que le llaman a uno hermano. ¿Qué puede uno hacer, no? Pues, porque ellos tienen otra doctrina, dice el hermano. Problema, ¿verdad? Según el pasaje que leímos de la segunda de Juan, el que no tiene la misma doctrina apostólica, nosotros no le podemos dar vía de comunión. Pero nosotros no vamos al que consideramos que no esté en la doctrina, no lo vamos a tener como enemigo. Sencillamente, aparte es la amistad, aparte es el compañerismo, aparte es, qué sé yo, pero no podemos nosotros alternar comunión directa, porque entonces estamos avalando lo otro, ¿me entiende? Pues esa es la razón por qué usted que cree la doctrina de los apóstoles no puede estar en una iglesia bautista, no se lo recomendaríamos, ni en una iglesia presbiteriana, no se la recomendaríamos, con mucha pena tenemos que decir eso, pero tampoco ellos avalan que los presbiterianos vengan acá con nosotros, ¿verdad? La razón es porque nosotros tenemos que estar con los que creen lo mismo. Ahora, en cuanto a que nos llamen hermanos, pues no veo yo que nos haga daño, que nos digan hermanos. Sin embargo, cuando habla aquí de que al que llamándose hermano está en tales y tales y tales condiciones, no está hablando tanto de la doctrina, está hablando de estar en pecado. Por ejemplo, una persona que es adúltera, abiertamente adúltera, y dice que es hermano, no nos podemos sentar a la mesa con él. Ese es un pecado flagrante. Pero una persona que no está en la doctrina de los apóstoles, habría que analizar si esa persona es rebelde a la doctrina de los apóstoles o ignora la doctrina de los apóstoles. Ejemplo, Apolos ignoraba la doctrina de los apóstoles. Entonces se le acercaron, le enseñaron, le ampliaron y se pasó a la doctrina completa. Pero hay gente que es opositora, rebelde, que le dice a usted que las lenguas que está hablando son del diablo y le dicen que usted es un endemoniado. Entonces, con esa gente no podemos hacer vida común. A eso se refiere el pasaje que hemos señalado. Mi hermana, pregunta que qué diferencia hay entre la doctrina presbiteriana y la nuestra. No, hermana, solo queremos decir que hay hermanos que abarcan solo una parte de la doctrina y otra la desechan. Ellos desechan
el poder del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, etcétera. La doctrina del Espíritu Santo no la digieren. Y lo demás, pues a saber, ¿verdad? Mi hermana, pase. Otto, yo le quisiera hacer la pregunta respecto a ese grupo que se reúne en el Cine Reforma. Es que me surgió la duda porque tengo algunos miembros de mi familia que están yendo ahí y no sé en qué bases tomarme para... Hermana, me parece que tenemos que decir el nombre, pero no vamos a hablar mal de ese grupo. Por eso voy a decir el nombre. Es el Fiesta, ¿no? Que estaban en el Fiesta. Ellos, hermana, tengo entendido que sustentan la doctrina de los apóstoles. No sé cómo la manejan, ni sé cómo se manifiesta. Nunca he estado con ellos. Solamente conozco al que es pastor de ese grupo y no conozco en sí el movimiento como para recomendarlo o no recomendarlo. Pero tengo entendido que ellos tienen la doctrina de los apóstoles. Así que no podríamos decir que es un grupo herético, de ninguna manera. Por eso me atreví a decir el nombre. Tampoco puedo yo recomendar lo que yo no conozco, solamente conozco al pastor del grupo. ¿Cómo dice? Para contestarle su aseveración, que llegan empantalonadas, yo tengo que decirle que a las iglesias debe de llegar el pecador como está. Es decir, a ninguna iglesia le vamos a prohibir a nadie. No estoy defendiéndolos a ellos, ¿verdad? Pero no sé, me refiero, porque de repente puede haber alguien aquí con pantalones también. Entonces, lo que nosotros no hacemos aquí es imponer a la gente que entra lo que tiene que hacer. Sencillamente los niveles espirituales le van a ir diciendo lo que tiene que hacer a través de la palabra. Pero no podemos rechazar ni al borracho, ni podemos rechazar al fumador, ni podemos rechazar a nadie. El que traspasa las puertas de allá, que venga como está. Volvemos al ejemplo. El hijo pródigo hubiera sido rechazado por la forma como llegó con el padre. Pero no fue rechazado, fue entrado para ser cambiado adentro. Amén. Esa es una explicación para que no vaya a salir de aquí la noticia de que estamos diciendo que allá están haciendo tal o cual cosa. Quedó claro lo que dije yo sobre el grupo Fraternidad, ¿verdad? Que es un grupo que yo no conozco a fondo, pero que tengo entendido que son de la doctrina de los apóstoles. Y que no sé cómo la manejan ni cómo se manifiesta ahí. Yo no, como usted es de aquí, ¿verdad? Hermano pastor, en el verso 15 de San Mateo 7, dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Yo quisiera que nos ampliara un poco esta frase, vienen a vosotros. Si se tratará de algunos que tratarán de infiltrarse en nuestras reuniones para querernos confundir o... Sí, hermano, el pasaje ahí es de una entidad herética o errada que nos va a agredir. Entonces agredir quiere decir en este sentido, que va a llegar a buscarle a usted a su casa, o va a venir a la iglesia, o se va a infiltrar en la iglesia, pero de todas maneras es algo que viene a uno. Entonces usted va a encontrar hermanos, entre comillas, que le van a presentar algo que no es la doctrina apostólica. A eso se refiere. Mire, todo lo que aparte de la doctrina apostólica es herético. Y lo que es herético, Dios no lo aprueba. Entonces, nosotros caeríamos en una rebelión ante Dios si estamos aceptando a la herejía dentro de nosotros. Por eso es que parece que fuéramos demasiado severos, recalcitrantes, pero dentro de nosotros no podemos permitir diversidad de doctrina. Si alguien aquí no cree la doctrina apostólica, pues de visita podrá venir, pero no nada más. De visita porque no le podemos decir que no venga, pero no es de los nuestros. Gracias, hermano. Hermano, usted cuando nos habló de su sueño, dijo que en la adoración era muy similar a la nuestra. Estas personas, lo que los mantiene ahí es que supuestamente sienten la presencia de Dios y ellos siguen haciendo lo que, o sea, siguen viviendo su vida. En esas reuniones de tipo movimiento de error, digámosle, que ya dijimos que a esos movimientos puede llegar el Espíritu Santo a convertir, ¿ya verdad? ¿Estamos claros? Entonces, al que el Espíritu Santo convierte ahí, se va a sentir tan mal ahí, que no va a poder permanecer ahí, dijimos. Pero al que no toca el Espíritu Santo, lo toca la otra operación,
Entonces, en la otra operación hay sentir también. ¿Usted no se ha fijado que los heréticos tienen más energía que nosotros para evangelizar? Esa es una energía diabólica. Ellos casi ni duermen, se levantan temprano y hacen esto, gastan todo su dinero para... Es una energía que no es de ellos. Entonces, en esos grupos va a haber gente que está cayendo en la operación de error y se sienten muy bien y se sienten bajo unción. Entonces ya se puede imaginar de qué clase. Ya no dejan de ir. Es como el que va a los centros espiritistas, siente algo agradable y va porque hay algo que lo atrae. Pero eso no quiere decir que sea la verdad. Entonces, va a haber gente, hermano, que va a estar ahí porque, desde luego, es persona que rechazó la verdad. Entonces le llegó el error. Pero el que llama la verdad, aún ahí, le va a llegar la verdad. Definitivamente, lo que yo vi fue que adoraban y alababan hasta más bonito que nosotros. Pero eso no era garantía, ¿verdad? Porque la imitación, dijimos ya, puede ser hasta superior a lo legítimo a la vista. Es como, digamos, un canto de un tenor consagrado, una primadona, es un canto bellísimo, pero que no llega al cielo, sino es convertida. Y en cambio puede haber una persona que convertida que no tiene buena voz, está cantando, para los oídos nuestros, qué feo está cantando. Ese canto llegó. La diferencia. Amén. Mano Vladi. Yo creo, doctor, que con respecto a ese problema que existe en esa operación del espíritu de sacar gente de esos lugares, tal vez nosotros nos imaginamos que el Espíritu Santo visita edificios o lugares específicos y podríamos tal vez tener un poquito de alivio al pensar que sí puede visitar personas, templos como personas, si los cambias y le revela a Jesucristo, que por muy feo que sea el lugar para nosotros humanamente hablando, el Espíritu no tiene ningún impedimento de entrar. Hubo una vez que alguien le preguntó a Moody, parece, y Moody predicó, Dios está en todas partes. Entonces alguien burlándose de él le dijo, ¿está en el infierno entonces? Y le dijo, la ira de Dios está en el infierno. O sea que Dios no tiene impedimento de llegar a ningún lugar y Él hace como Él quiere en cualquier lugar. Está bien la aclaración, ¿verdad? O sea que es a individuos que está visitando. Y si hay muchos individuos juntos, los está visitando como individuos de todas maneras, aunque en el grupo. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Porque este tema ya lo vamos a dejar, no vayan a creer que eso es lo que hablamos todo el tiempo aquí. Esto ocasionalmente ha tocado el tema. Alguien que ha caído en la operación de error plenamente, ¿ya no puede regresar o es juicio de la operación de error ya para perdición total? Sí, la operación de error es un juicio. O sea que el que ya esté entrando en eso, lo que resta nada más es que le pongan la marca. Y ahora se están definiendo, hermano. La gente va a empezar a abandonar. Anoche mismo me transmitieron una revelación del Señor, que un hermano vio que su servidor estaba con botas de hule y con guantes de hule y con un delantal de hule y estaba trapeando toda la iglesia y había agua a cierta altura y va de limpiar y sacar y sacaba el agua negra y va a sacar, y eso es lo que se está haciendo, hermano. Y entonces la revelación fue que la gente se iba por montones, se iba, y no airado, se iba. Pero entonces